Un millonario le paga a su secretaria para que tenga un bebé, pero un año después, se sorprende de lo que ve. Mateo García se sienta en su elegante y minimalista oficina, con el horizonte de Manhattan que se extiende detrás de él a través de ventanas de piso a techo. La luz del sol de la tarde bañó la habitación en un resplandor dorado, pero la atmósfera entre él y Sofía López era todo menos cálida. Sentada frente a él, las manos de Sofía estaban apretadas en su regazo, su rostro mezcla de incredulidad y frustración. Sus ojos oscuros se incrustaban en la expresión tranquila y desapegada de Mateo, buscando una grieta en su compostura. «No puedes ser serio», dijo, con su voz baja pero firme. «¿Me estás pidiendo qué? ¿Carrera tu hijo como si fuera solo otra línea en una descripción de trabajo?» Mateo se inclinó en su silla de cuero, los dedos en la frente de él. Su traje de marina a medida era impecable, su comportamiento estaba compuesto. ¿No crees que haya algo profundamente malo en lo que estás sugiriendo? Mateo encogió los hombros. Es una solución práctica. He tenido relaciones antes, y no han sido más que distracciones. No quiero una esposa ni los enredos que vienen con una. Quiero un heredero, alguien que herede mi legado y lleve mi nombre para López. Eres inteligente, capaz, y, francamente, la única persona en la que confío lo suficiente como para considerar esto. ¿Se supone que eso es halagador? Sofía respondió, su voz aumentando ligeramente, teñida de incredulidad. Confías en mí lo suficiente como para pagarme para tener tu hijo, pero no lo suficiente como para tratarme como una persona. La mirada de Mateo no vaciló. Es práctico, y creo que usted es lo suficientemente pragmático como para ver el beneficio de este acuerdo. Sofía se inclinó hacia López, colocando sus palmas sobre el escritorio de vidrio entre ellos. ¿Cree que el dinero lo resuelve todo? ¿Qué pasa con mi reputación, mi dignidad? ¿Tienes idea de qué tipo de juicio me enfrentaría si la gente supiera esto? La expresión de Mateo se suavizó un poco, aunque su tono se mantuvo moderado. Por eso todo sería discreto. Nadie lo sabría. Tendrías mi apoyo total durante todo el proceso financiero, médico, lo que necesites. Y al final, recibirías una suma que podría eliminar tus deudas y darte la libertad por la que has estado trabajando tan duro. Sofía se detuvo, su corazón latiendo. Pensó en sus facturas crecientes, el peso de la matrícula de su hermana menor y los gastos médicos de su madre. Pensó en las noches que pasó calculando cómo estirar un cheque de pago que siempre parecía demasiado pequeño. Pero luego pensó en el costo no solo a su reputación, sino a su propio sentido de sí misma. ¿Qué sucede después de que nazca el bebé?, preguntó, su voz ahora más tranquila, teñida de curiosidad y precaución. Mateo se enderezó ligeramente en su silla. Renunciarías a todos los derechos parentales. El niño sería mío por completo legalmente, financieramente, emocionalmente. No tendrías más obligaciones ni vínculos. No tendrías vínculos, repitió Sofía, una risa hueca saliendo de sus labios. Lo haces sonar tan simple, pero no es, Mateo. Es un niño, no un trato de negocios. La mandíbula de Mateo se apretó, y por primera vez, un parpadeo de frustración cruzó su rostro. No lo estoy tratando a la ligera, Sofía. He pensado en esto más de lo que puedes imaginar. Sé exactamente lo que te pido, y sé exactamente por qué te elegí. No eres un empleado cualquiera. Eres alguien que respeto, alguien que sé que puede manejar esto. Puedes arrojarme todo el dinero del mundo, pero eso no hace que esta decisión sea menos monumental. Mateo exhaló lentamente, inclinándose hacia López esta vez, su intención de la mirada. Sofía, he construido todo lo que tengo tomando decisiones que otros no pudieron. He tomado riesgos, calculado resultados y asegurado mi futuro. Esto no es diferente. Te estoy ofreciendo una oportunidad que podría cambiar tu vida, pero necesito que decidas si estás dispuesta a aceptarla. Sofía lo miró con la mente en la cabeza. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas de promesas y presión. Ella podía sentir el peso de sus luchas financieras presionándola como una niebla asfixiante. Este trato podría levantar esa carga, darle a ella y a su familia un nuevo comienzo. ¿Pero a qué precio? Necesito saber una cosa, dijo finalmente, con su voz aguda pero sus ojos más agudos. ¿Por qué yo? Podrías hacer esto con cualquiera, alguien que no haga preguntas, alguien que no se preocupe.
Mateo dudó por una fracción de segundo antes de responder. Porque sé que eres diferente. No te doblas bajo presión, no te rindes, y, lo más importante, confío en que lo hagas con la misma determinación que traes a todo lo demás. Necesitaré tiempo para pensar en esto, dijo finalmente, parándose y suavizando su falda. Mateo asintió, levantándose también. Toma todo el tiempo que necesites. Pero sabe esto, esta oportunidad no permanecerá abierta para siempre. Sofía se volvió para irse pero se detuvo en la puerta, mirándolo con una mezcla de desafío e incertidumbre. Puede que veas esto como otro trato, Mateo, pero para mí, es mucho más. No lo olvides. Con eso, ella salió, dejando a Mateo solo en su opulenta oficina. Él la vio ir, un parpadeo de algo no dicho cruzó su cara cuando la puerta se cerró. Se sentó y miró el horizonte de la ciudad, su mente ya calculaba los próximos pasos. Sofía entró en la amplia casa de huéspedes de la finca de Mateo. Su maleta se sentía lamentablemente pequeña en el contexto de la opulencia que la rodeaba. El interior era prístino y lujoso, con pisos de madera pulidos, muebles modernos y una vista de jardines en expansión a través de ventanas de piso a techo. Todo lo que le rodeaba gritaba riqueza que nunca había experimentado ni buscado. Dejó su maleta, corriendo con los dedos por el mostrador de mármol de la cocina de concepto abierto. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Estefanía, la asistente de Mateo, se paró en la puerta, con su sonrisa profesional firmemente en su lugar. Si necesita algo, señorita López, estoy a una llamada de distancia, dijo Estefanía, entregando a Sofía un teléfono con números preprogramados. El señor García se ha asegurado de que tendrá todo lo que necesite. Gracias, respondió Sofía, con voz incierta. Este no era su vida. Era una transacción, un papel temporal que ella había aceptado desempeñar. Mateo, mientras tanto, se mantuvo distante. Pasaron días con el que rara vez se presentaba en la casa de huéspedes. Cuando lo hacía, sus visitas eran breves y estrictamente profesionales. Preguntó cómo se sentía Sofía, revisó las actualizaciones médicas de su médico y se fue antes de que pudiera comenzar cualquier conversación real. La frustración de Sofía crecía con cada interacción. Una noche, mientras Mateo estaba junto a la puerta, preparándose para irse después de un check-in superficial, no pudo contenerse más. ¿Es así como va a ser durante los próximos 9 meses?, preguntó, cruzando los brazos. Mateo se volvió, con su expresión tan tranquila e inflexible como siempre. Me tratas como una pieza de maquinaria, un medio para un fin. Apenas reconoces que soy una persona. La mandíbula de Mateo se apretó. Te he proporcionado todo lo que necesitas. Si falta algo, avísame y me aseguraré de que se haga cargo. No es eso lo que quiero decir, dijo Sofía, su voz levantándose. Estoy llevando un niño, un ser humano, tu hijo, y actúas como si fuera otro elemento de tu lista de tareas. Mateo la miró por un momento, su calma de acero revelando un parpadeo de incomodidad. Este acuerdo nunca fue personal, Sofía. Lo sabías cuando aceptaste. Eres imposible, murmuró mientras salía, dejándola sola en el vasto silencio de la casa de huéspedes. Las semanas siguientes fueron una mezcla de ajustes e incomodidad para Sofía. El personal de la finca, aunque profesional, la miró con una curiosidad poco velada. Susurros la siguieron mientras paseaba por los jardines o se sentaba en la biblioteca. Para ellos, era una mujer de clase trabajadora extraída de la oscuridad y colocada en el regazo del lujo. Muchos asumieron lo peor. Una noche, Sofía asistió a una cena que Mateo había insistido en que ella se uniera para mantener las apariencias. La reunión fue una mezcla de sus conocidos ricos y socios de negocios. Sofía, vestida con un vestido sencillo que Mateo le había proporcionado, se sentía como un pez fuera del agua en medio de la élite vestida de diseño. A medida que avanzaba la noche, no podía ignorar las miradas laterales y los murmullos silenciados. En un momento dado, mientras esperaba cerca de la mesa de postres, escuchó a 2 mujeres hablando cerca. ¿Oíste? Ella es la que lleva al hijo de Mateo, uno susurró, su tono gotea de desdén. Pensé que al menos ella se veía el papel. ¿Qué ve en ella? Seguramente podría haber elegido a alguien más elegante, respondió el otro con una burla. Has preguntado a muchas sirvientas, dijo Ana, con su tono transmitiendo su escepticismo de la respuesta del otro.
La cara de Sofía ardió de humillación. En cambio, se volvió y caminó directamente hacia Mateo, quien estaba en conversación profunda con un inversionista. Mateo, ella interrumpió, su voz estable a pesar de su ira. ¿Podemos hablar? Se disculpó, su frente se abrió mientras la seguía a un rincón más tranquilo. ¿Qué es? Preguntó, con su tono neutral. Oh, acabo de tener una pesadilla, dijo, su voz rompiendo el silencio asustado. Sofía cruzó los brazos, sus ojos ardiendo. ¿Tienes idea de lo que la gente está diciendo de mí aquí? La expresión de Mateo permaneció impasible. No importa lo que digan. Tú sabes la verdad, y yo también. Sí importa, Sofía respondió. Me trajeron a este mundo su mundo y esperan que ignore la forma en que la gente me trata como si fuera un buscador de oro o algo peor. Mateo exhaló agudamente. Esto es temporal, Sofía. Una vez que nazca el niño, estas personas ya no serán parte de su vida. Sofía lo miró, su frustración se calentó. ¿Te escuchas a ti misma? ¿Crees que arrojar dinero a alguien hace que todo esté bien, que la gente no necesita respeto básico? La mirada de Mateo se endureció. El respeto se gana, no se da. Sofía dio un paso más, su voz bajando pero sin perder nada de su intensidad. ¿Y qué has hecho para ganar la mía, Mateo? La pregunta colgaba en el aire, pesada e irrespuestable. Por primera vez, Mateo se veía inseguro, su actitud siempre inquebrantable vacilando. Antes de que pudiera responder, Sofía se volvió y salió de la fiesta, con el corazón latiendo de ira y dolor. Sofía, todavía cocida de la noche anterior, abrió la puerta a regañadientes. Quería disculparme, dijo Mateo, con un tono inusualmente suave. No por la fiesta no puedo controlar lo que la gente dice, pero por descartar tus sentimientos. Sofía levantó una ceja, sorprendida. Eso es inesperado. Mateo asintió. He estado enfocado en los aspectos prácticos de este arreglo, pero no he considerado lo difícil que debe ser para ti. Lo haré mejor. Sofía dudó, buscando sinceridad en su rostro. Puedes comenzar por tratarme como una persona, no solo como alguien que lleva a tu hijo. Mateo dio un pequeño guiño. Una semana después, durante una cita médica de rutina, Sofía y Mateo se encontraron en la sala de examen juntos. El médico ajustó la máquina de ultrasonido, y pronto el sonido rítmico de un latido del corazón llenó la habitación. Sofía se respiró mientras miraba la pantalla, con lágrimas en los ojos a pesar de todo. El sonido era mágico, un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella. Ella miró a Mateo y se sorprendió al ver una reacción similar. Su rostro normalmente estoico se había ablandado, sus ojos fijados en la pantalla con una intensidad que ella no había visto antes. Es tuyo, dijo Mateo, manteniendo sus ojos fijos en la pantalla mientras los otros dos veían la película con ávida atención. Florencia sonrió, separando sus delgados labios y revelando el resto de su rostro. Es fuerte, dijo el médico con una sonrisa. Todo parece perfecto. Mateo asintió, su mirada nunca se alejó del monitor. Por un momento, pareció olvidarse de los contratos, los arreglos y las apariencias. Era simplemente un hombre a punto de convertirse en padre. Al salir de la oficina, Mateo sorprendió a Sofía abriéndole la puerta del coche. En el camino de regreso, la tensión habitual entre ellos se sintió más ligera, sustituida por un frágil sentido de conexión. Esa noche, Sofía regresó a la casa de huéspedes y encontró un pequeño paquete esperándola. Dentro había una colección de libros que una vez había mencionado que le gustaban durante una conversación informal con Mateo. Entre las páginas había una nota en su letra: pensé que esto podría ayudar a pasar el tiempo. Sofía sonrió a pesar de sí misma, sosteniendo los libros cerca. No fue mucho, pero fue un comienzo. El día comenzó como cualquier otro, con Sofía disfrutando de una mañana tranquila en el jardín, un libro descansando en su regazo. La extensa finca era pacífica, un marcado contraste con el caos que su vida había sido antes. Pero la serenidad no duró. Mateo se acercó, su comportamiento pulido intacto pero con un aire de curiosidad al que Sofía se había acostumbrado. Buenos días, saludó, sentado a su lado. Su traje a medida parecía fuera de lugar en medio de la exuberante vegetación. Manifestos, respondió Sofía,
con un tono neutral pero educado. Mateo le hizo un gesto a López con el libro en sus manos. ¿Qué estás leyendo? Sofía dudó antes de mostrarle la portada. Es una novela sobre la resiliencia, algo con lo que puedo relacionarme. Mateo estudió su expresión por un momento. Lo tienes en picas. Sofía parpadeó, sorprendida por el cumplido. Gracias, creo. Se inclinó hacia atrás, su mirada fija en el horizonte. Has logrado manejar todo este arreglo, los cambios mejor de lo que esperaba. Sofía arqueó una ceja. ¿Qué esperabas? ¿Que me derrumbaría llorando en un rincón? Mateo dio una débil sonrisa. Honestamente, no estaba seguro. La gente tiende a derrumbarse bajo presión, pero no tú. Sofía puso el libro a un lado, su frustración burbujeando a la superficie. ¿Crees que sobrevivir me hace fuerte? No es fuerza, Mateo, es necesidad. Cuando no tienes opciones, luchas porque no hay otra opción. Sus palabras pendieron en el aire, atravesando la confianza habitual de Mateo. ¿Es por eso que aceptaste esto?, preguntó después de un momento. ¿Porque sentías que no tenías opción? Mi madre se ha ido, mi padre se fue hace años, y la educación de mi hermana es mi responsabilidad ahora. Usted ofreció una manera de salir de ahogarse. Mateo absorbió sus palabras, su calma usual y desapegada vacilando. No lo sabía. Por primera vez, vio a Sofía no como participante en una transacción, sino como una persona con una vida formada por sacrificios y luchas. Lo inquietó de maneras que no podía explicar. Más tarde esa noche, Mateo encontró a Sofía en la biblioteca. Ella estaba dibujando en el cuaderno que le había dado, las líneas en la página fluidas y expresivas. Se quedó en la puerta un momento, observándola. ¿Tiras bien?, dijo, entrando. Sofía levantó la vista, sorprendida. Gracias. Me ayuda a pensar. Mateo dudó antes de sentarse frente a ella. Yo solía dibujar cuando era niño, admitió. Nada impresionante, pero fue un escape. Sofía inclinó la cabeza, intrigada. ¿Qué pasó? Él encogió los hombros. ¿Vida? Expectativas. Mi padre pensaba que el arte era una pérdida de tiempo, así que me detuve. Sofía lo estudió, viendo las grietas en su armadura. ¿Alguna vez lo extrañas? Mateo no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que ella había oído. El punto de inflexión llegó una semana después durante uno de los chequeos de rutina de Sofía. Mateo había comenzado a acompañarla con más frecuencia, aunque a menudo afirmaba que era por razones logísticas. Cuando Sofía le propuso que se detuvieran para dar un paseo en un parque cercano, Mateo dudó, pero finalmente aceptó. El parque estaba tranquilo, el aire fresco lleno del aroma de flores florecientes. Sofía disfrutó de su simplicidad, mientras Mateo parecía fuera de su elemento en un entorno tan informal. Un agudo dolor la atravesó, y ella tropezó. Mateo, ella jadeó, su rostro pálido. Sin dudarlo, Mateo la atrapó antes de que cayera, su calma habitual se rompió cuando el pánico le apareció en la cara. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sofía sacudió la cabeza, su aliento superficial. El bebé. Vamos al hospital ahora, Mateo. Su voz era firme, pero sus manos temblaban mientras la recogía y la llevaba al coche. El viaje era borroso. Mateo abotaba órdenes en su teléfono, arreglando que los médicos estuvieran listos a su llegada. Sofía, retorcida por el dolor, era vagamente consciente de su voz firme y ordenante a pesar del miedo que veía en sus ojos. En el hospital, un equipo de profesionales médicos se llevó a Sofía, dejando a Mateo dando vueltas en la sala de espera. Cada minuto parecía una eternidad. El recuerdo de su dolor, su impotencia, le roía. Por primera vez en años, se sintió impotente. Horas después, el médico se acercó. Ella está estable, y el bebé también. Fue un susto, pero todo está bien por ahora. Necesitará descanso y monitoreo. El alivio se hundió sobre Mateo como una ola de marea. ¿Puedo verla? No en el tribunal, le dijo antes de alejarse cojeando. El médico asintió, llevándolo a su habitación. Sofía estaba en la cama,
el rostro pálido pero los ojos abiertos. Le dio una débil sonrisa cuando entró. «¿Todavía estás aquí?», se burló, su voz ronca. Mateo se sentó a su lado, su expresión usual de protección reemplazada por una de vulnerabilidad. «Por supuesto que lo estoy». «Me asustaste». Sofía levantó una ceja. «No te asustas fácilmente». Exhaló, corriendo una mano por su cabello. «Lo hago cuando se trata de ti y del bebé». Las palabras colgaban entre ellos, más pesadas de lo que esperaban. Mateo extendió la mano, dudando antes de poner una mano sobre la suya. «No pensé que me importaría tanto, pero sí». En ese momento, las paredes que Mateo había construido alrededor de sí mismo comenzaron a derrumbarse, y Sofía se dio cuenta de que debajo de su exterior frío estaba un hombre capaz de mucho más de lo que ella le había dado crédito. Mateo comenzó a pasar más tiempo con Sofía, comprobando su bienestar y participando en conversaciones que iban más allá de la logística. Le preguntó sobre su familia, sus sueños, sus temores. Sofía, a su vez, vio un lado de él que era amable, reflexivo e incluso humorístico. «Crecí viendo a mis padres usar a la gente», confesó, con voz baja. «Todo era una transacción para ellos, incluso el amor. Juré que nunca sería así, pero de alguna manera terminé igual». Sofía le puso una mano en el brazo. «¿No eres ellos, Mateo? Puede ser diferente». La miró, sus ojos buscando los suyos. «Tal vez tienes razón. Ya me has probado que estoy equivocado en muchas cosas». Mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, se sentaron en un cómodo silencio. Dos personas que habían comenzado como extraños atados por un contrato, ahora encontraron algo que ninguno esperaba: conexión. Los días previos a la fecha de nacimiento de Sofía estaban llenos de una mezcla de anticipación y ansiedad. A menudo se encontraba sentada en la guardería, con las manos sobre el vientre, preguntándose qué le esperaba el futuro a ella y al bebé. Mateo, a pesar de su comportamiento calculado, también estaba empezando a mostrar signos de nerviosismo. Sus preguntas se volvieron menos sobre la logística y más sobre los sentimientos. «Mateo», ella comenzó, con tono serio, «cuando el bebé venga, ¿qué tipo de padre quieres ser?». Él levantó la vista del documento que había estado revisando, su expresión inelegible. «Quiero proporcionarles todo lo que necesitan. Seguridad, estabilidad, oportunidades». Sofía sacudió la cabeza. «Eso no es lo que quería decir. Te estoy preguntando por el amor, Mateo. ¿Amarás a este niño por lo que es, no por lo que te representa?». Mateo frunció el ceño, dejando a un lado los papeles. «Por supuesto que los amaré». «¿Pero por qué me preguntas esto ahora?». «Porque he visto cómo te acercas a la vida», dijo Sofía, con su voz firme. «Planeas, calculas, controlas. Los niños no son así. Te desafiarán, te sorprenderán y a veces te decepcionarán. ¿Puedes manejar eso?». Mateo se inclinó en su silla, considerando sus palabras. «Nunca lo había pensado de esa manera. Pero lo intentaré por ellos». «¿Por ellos?», ecoó Sofía, asintiendo. «Y por ti mismo. No dejes que el miedo o el control dicte tu relación con este niño». Cuando finalmente llegó el día, vino con un torbellino de emociones. Sofía entró en el parto a primera hora de la mañana, y Mateo estuvo a su lado durante todo el proceso, sosteniendo su mano mientras ella afrontaba el dolor. Su propia fachada de calma se rompió al ver su lucha. Cuando los primeros gritos del bebé llenaron la habitación, Mateo sintió una ola de alivio y alegría diferente a cualquier cosa que había experimentado. El médico anunció: «Es un niño», y entregó al bebé a Sofía, quien lo miró con lágrimas en los ojos. Pero cuando la enfermera trajo al segundo bebé, Mateo notó algo que le hizo tomar el aliento. En su hombro izquierdo había una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. Era exactamente la misma que su difunto padre. Mateo se quedó atónito. Miró la marca de nacimiento, los recuerdos de su padre le pasaron por la mente. No fue solo una coincidencia. Tenía que haber una conexión. Impulsado por la curiosidad y la necesidad de respuestas, ordenó una prueba de ADN discreta. Los resultados, que llegaron 2 semanas después, lo dejaron atónito. Sofía era un pariente lejano, conectado con su linaje familiar a través de un ancestro compartido.
Mateo se sentó en su oficina, mirando los resultados con incredulidad. La revelación se sintió como un giro del destino. Todo se sintió más personal, más profundo. Pero también le dejó cuestionando sus propias intenciones. ¿El destino había traído a Sofía a su vida por una razón, o simplemente había sido demasiado ciego para ver el significado de su reunión anterior? Cuando Sofía se enteró de la prueba de ADN, se enfureció. Irrumpió en la oficina de Mateo, sosteniendo los resultados que había dejado en su escritorio. ¿Qué demonios es esto, Mateo?, ella exigió, su voz temblando de ira. Mateo levantó la vista, su expresión culpable. Sofía, ¿puedo explicar? ¿Me investigaste? Después de todo lo que hemos pasado, ¿aún no confías en mí? No se trataba de confianza, dijo Mateo, de pie frente a ella. Se trataba de comprensión. Necesitaba saber, ¿no? Interrumpió Sofía, su voz se elevó. Necesitas control, como siempre lo haces. No podías soportar no saber, así que invadió mi privacidad. ¿Te das cuenta de lo que eso dice de ti? Los hombros de Mateo se inclinaron, y por primera vez, pareció genuinamente avergonzado. Tienes razón, admitió. Actué por miedo, miedo a perder el control, miedo de perderte. ¿Perdirme? Mateo se acercó, su voz seria. Sí. Tú lo has cambiado todo para mí, Sofía. No esperaba sentirme así, y me asusta. Pero ahora sé que no puedo dejar que el miedo me controle más. Sofía lo miró, sus emociones remolando. Quería seguir enojada, pero su vulnerabilidad la desarmó. Mateo, la confianza es todo. Si no puedes confiar en mí, entonces esto no funcionará. Lo sé, dijo suavemente. Y lo siento. Te demostraré que puedo hacerlo mejor, que puedo dejar ir el control y simplemente, confiar. Por un momento, el silencio se interpuso entre ellos. Entonces Sofía asintió, cediendo su ira a una esperanza cautelosa. Mateo se sentó en la guardería, acunando a su hijo mientras la suave luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas. Era una visión rara. Este hombre, que antes estaba lejos, ahora estaba completamente absorto en la pequeña vida que descansaba en sus brazos. Al otro lado de la habitación, Sofía ajustó la manta de la niña en su cuna, mirando ocasionalmente a Mateo. El cambio en él era innegable, y no pudo evitar sentir un parpadeo de calor en su pecho. Estás mejorando en esto, dijo Sofía suavemente, rompiendo el silencio pacífico. Mateo levantó la vista, con una débil sonrisa en sus labios. Creo que tuve un buen maestro. Sofía se rió ligeramente, sacudido la cabeza. No es algo que se pueda enseñar. Solo tienes que preocuparte. Y yo sí, respondió Mateo, con su mirada en la suya. Más de lo que pensé que podría. Durante las próximas semanas, su dinámica continuó cambiando. Incluso comenzó a leer libros de crianza, una visión que Sofía nunca pensó ver. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá con los gemelos durmiendo en sus almohadillas cerca, Mateo se volvió hacia Sofía. He estado pensando mucho en lo que dijiste, comenzó, sobre la confianza, sobre el control. Quiero hacerlo mejor no solo por los gemelos, sino por ti. Sofía se puso el té, sorprendida por su apertura. Mateo, ya has hecho tantos cambios. Lo estás intentando, y eso es lo que importa. Sacudió la cabeza. No es suficiente. No quiero intentarlo. Quiero que seamos una familia real no por un contrato, sino porque es lo que quiero. Sofía se quedó sin aliento. Ella había soñado con este momento, pero escuchar las palabras de él se sintió casi surrealista. Mateo, este es un gran paso. ¿Estás seguro de que estás listo para ello? Nunca he estado más seguro, dijo, con su voz firme. Tú y los gemelos me han mostrado lo que me perdía todo el tiempo. No quiero volver a las cosas como eran. Quiero mudarme para López contigo. La transformación de Mateo no se detuvo en casa. Decidió que era hora de abordar los susurros y especulaciones que rodeaban su arreglo con Sofía. En la próxima reunión de la compañía, se puso de pie ante sus ejecutivos y personal de alto nivel. Quiero tomarme un momento para reconocer algo, comenzó Mateo, con un tono firme pero tranquilo. Han habido rumores sobre mi vida personal.
Hoy estoy aquí para ponerlos en descanso. Es alguien a quien respeto profundamente y cuido, y juntos estamos criando una familia. Un murmullo se extendió por la habitación, pero Mateo no vaciló. Aprendí que la vulnerabilidad no es una debilidad, es una fortaleza. Y tengo la intención de dirigir esta compañía con los mismos valores que quiero inculcar en mi familia: honestidad, inclusión y cuidado mutuo. La sala se quedó en silencio, luego, uno por uno, los ejecutivos comenzaron a asintier, algunos incluso aplaudiendo suavemente. Sofía, que había estado mirando desde atrás, sintió las lágrimas en sus ojos. La voluntad de Mateo de apoyarla y a sus hijos en público fue un gesto que nunca olvidaría. A medida que pasaban los meses, Sofía y Mateo trabajaron juntos para crear un hogar lleno de amor y risa. La mansión de Mateo, que alguna vez fue fría, se transformó en un espacio cálido y acogedor, con juguetes para bebés esparcidos por la sala de estar y el aroma de la cocina de Sofía flotando desde la cocina. Mateo también hizo cambios en la compañía, implementando políticas familiares y apoyando iniciativas para ayudar a los padres que trabajan. Sofía, basándose en sus propias experiencias, se convirtió en asesora en estos esfuerzos, asegurando que la compañía fomentara un entorno más inclusivo y compasivo. Nunca pensé que tendría esto, admitió, una familia, un sentido de propósito más allá del trabajo. Sofía sonrió, apretando su mano. Has recorrido un largo camino, Mateo. Y te lo has ganado. Él la miró, su expresión suave. No podría haberlo hecho sin ti. Me has mostrado lo que significa cuidar, confiar, amar. Y me has demostrado que la gente puede cambiar, que siempre hay esperanza. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, el sonido de las gemelas llenaba el aire. Fue un momento simple, pero para Mateo y Sofía, era todo. El primer cumpleaños de los gemelos fue un día soleado, lleno de risas, globos y el zumbido de una conversación alegre. Amigos, familiares y colegas se reunieron en el jardín, donde las mesas estaban adornadas con coloridas decoraciones y un pastel de 2 capas estaba orgulloso en el centro. Los niños corrían, sus risas mezclándose con las melodías alegres de un cuarteto de cuerdas. Mateo se encontraba al borde de la multitud, observando a Sofía mientras ayudaba a las gemelas a apagar las velas de sus pequeños pasteles. Su corazón se hinchó de orgullo y gratitud. Estos momentos tan simples pero profundos eran algo que antes le era inimaginable. Sofía captó su mirada y sonrió, haciendo señales para que se uniera a ellos. Mateo se acercó, recogiendo a su hijo mientras Sofía sostenía a su hija. Más tarde, después de que la fiesta se había terminado y los invitados se habían ido, Mateo y Sofía se sentaron en el columpio del porche, mientras las gemelas dormían profundamente en el piso de arriba. El silencio de la noche era un marcado contraste con las festividades del día, ofreciendo un momento para la reflexión. ¿Recuerdas dónde estábamos hace un año?, preguntó Sofía, con voz suave. Mateo rió, con expresión reflexiva. Probablemente estaba en mi oficina, enterrada en contratos, tratando de mantener todas las emociones a raya. ¿Y tú? Él la miró con una mezcla de admiración y remordimiento. Estabas entrando en este arreglo, probablemente pensando que era el hombre más frío vivo. Sofía se rió ligeramente, empujándole con el hombro. No estaba equivocada. No, no estabas, admitió, con su tono serio. Pero te quedaste. Viste algo en mí que ni siquiera vi en mí mismo. Me diste una oportunidad de ser mejor. Y me diste la oportunidad de creer en la gente de nuevo, respondió Sofía. Me enseñaste que incluso cuando las personas cometen errores, pueden cambiar si quieren. Su viaje juntos había inspirado más que solo crecimiento personal. Después de meses de planificación, Mateo y Sofía habían lanzado una fundación destinada a apoyar a los padres solteros y a las familias trabajadoras. La iniciativa proporcionó recursos, apoyo en el cuidado de los niños y programas de educación financiera, asegurando que nadie tuviera que enfrentar las luchas que Sofía sufrió sola. Es gracioso, dijo Sofía rompiendo el silencio. La fundación se siente como si los gemelos ya hubieran dejado su huella en el mundo. Mateo asintió, su mirada distante pero contenta. Han sacado lo mejor de nosotros. De alguna manera, han sido los mejores maestros que he tenido. Sofía se volvió hacia él, sus ojos brillando. Y pensar que todo esto comenzó con un contrato. Mateo sonrió,
su mano encontrando la suya. Y terminó con algo mucho más. Mateo ajustó suavemente la manta que cubría a su hijo, mientras Sofía se inclinó sobre la cuna, cepillando un hilo de cabello de la frente de su hija. Se quedaron allí un momento, uno al lado del otro, observando el constante aumento y caída de pequeños cofres. Han cambiado todo, susurró Mateo. Sofía asintió, con el corazón lleno. Y nosotros también hemos cambiado para mejor. A la mañana siguiente, Sofía encontró una pequeña nota en su mesita de noche con la letra precisa de Mateo. Leía: Sofía, gracias por darme una vida que nunca pensé que mereciera. Ustedes, los gemelos, y nuestro viaje juntos me han mostrado el significado del amor y el propósito. Prometo seguir aprendiendo, creciendo y construyendo esta vida contigo para todos nosotros. Tuyo, Mateo. Las lágrimas fluyeron en sus ojos mientras leía las palabras. No era solo una nota. Era una promesa, un testimonio de lo lejos que habían llegado. La risa de los gemelos resonó en toda la casa cuando la familia se reunió en el jardín más tarde ese día. Mateo sostuvo las manos de su hijo, ayudándolo a pasear por la hierba, mientras Sofía giraba a su hija, ambos riendo bajo el cielo azul brillante. Para Mateo y Sofía, esto no fue solo un nuevo capítulo, fue el comienzo de una historia que escribirían juntos, una llena de amor, crecimiento y los lazos inquebrantables de la familia. Y así, la historia de Mateo y Sofía nos enseña que incluso los comienzos más inesperados pueden llevar a una vida de amor, crecimiento y cambio significativo. Su viaje desde un acuerdo frío y transaccional hasta la construcción de una familia llena de calidez y propósito es un testimonio del poder de la transformación, la confianza y las segundas oportunidades. ¿Qué opinas de la increíble travesía de Mateo? Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides dar un pulgar y compartirlo con tus amigos. Y por supuesto, no te pierdas más historias conmovedoras como esta. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al día con todas nuestras historias emocionales e inspiradoras. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima historia.